Hermanos, ah, muy buenas noches a todos los que están conectados en esta noche al curso de Moclan Perú, el curso de Efesios. Les doy la bienvenida a todos los estudiantes que están llevando el curso de Efesios en Moclan Perú. Que tengan un cordial saludo y estoy muy contento de que nos estén acompañando en este módulo a estudiar el libro de Efesios. Es una alegría y un privilegio para mí poder ser su profesor y guía en los estudios en las próximas semanas, hermanos. Estoy en Inglaterra en este momento y en Inglaterra es muy tarde en la noche, son casi la 1 de la mañana. Entonces estoy un poco con sueño en este momento, pero contento de estar con ustedes y poder comenzar el estudio del libro de Efesios. Y como todo en inglés, tengo mi té aquí para calentarme en la noche mientras tenemos la sesión introductoria al libro de Efesios. Bueno, quisiera comenzar, hermanos, el día de hoy comentándoles un poco acerca de aspectos generales del curso, etcétera. Y bueno, quisiera darles la bienvenida al curso de Moclan Perú, a los que nos acompañan por primera vez y están llevando el curso con nosotros. Y bueno, quisiera presentarme. Mi nombre es Daniel Caballero. Soy de Lima, Perú. Nací en Lima, Perú. Mis padres son peruanos. Mi familia es peruana. He vivido muchos años, toda mi vida en Perú. Hace casi cerca de 7 años vine a estudiar a Inglaterra y he estado viviendo la mayoría del tiempo en Inglaterra, pero he estado de regreso en varias ocasiones al Perú. Bueno, eso es un poco acerca de mi trasfondo. En cuanto a los estudios que he realizado, realicé estudios de ingeniería agrícola en la Universidad Agraria en La Molina. Luego tuve la oportunidad de estudiar en el Seminario Teológico Bautista de Surco, donde comencé mis pininos en teología. Estudié estudios pastorales ahí, obteniendo un bachiller en estudios pastorales. Luego vine a Londres, estuve estudiando en el seminario de London Theological Seminary, que actualmente tiene el nombre London Seminary, donde tuve la oportunidad de realizar más estudios. Realicé una maestría en divinidad por un periodo de 2 años. Después de The London Theological Seminary, tuve la bendición de poder estudiar en el Seminario Teológico de Westminster, Westminster Theological Seminary en Filadelfia, Estados Unidos, donde realicé un THM, una especialización y una maestría en estudios de la Reforma y estudios de la Post-Reforma en teología histórica. Entonces esa es mi especialidad en estudios históricos y teológicos del siglo XVI y del siglo XVII. Y estoy ahora por comenzar, bueno, ya comencé la investigación, pero todavía no tengo una universidad que me avale. Estoy por comenzar un doctorado, ya sea en la Universidad de Cambridge o el Seminario Teológico Puritano, Puritan Theological Seminary, en Michigan, Estados Unidos. Ese es un poco acerca de mí, hermanos. En cuanto a mi trabajo, bueno, parte de mi trabajo es justamente el poder tener sesiones online con estudiantes en Perú y poderles animar en sus estudios y profundizar un poco en la fe cristiana y guiarles en los estudios teológicos. Trabajo también como administrador de un blog y una página en Facebook. La página en Facebook se llama Teología para Vivir y bueno, esa es la página que mi persona básicamente administra y edita algunos artículos cuando tengo algún tiempo libre. También predico, hermanos, cuando estoy en Inglaterra predico muy seguido, casi semanalmente o cada 2 semanas, al igual que en Perú. He sido ordenado aquí en la iglesia en Inglaterra. Mi ordenación fue el año pasado. Y actualmente también me encuentro estudiando, realizando más estudios aquí en Inglaterra. En cuanto al aspecto personal, hermanos, estoy comprometido. Mi novia se llama Eli Sagrot y esperamos casarnos en mayo del próximo año. Tenemos ya casi más de 1 año y medio de relación juntos. Ella es inglesa y esperamos casarnos el próximo año y servir al Señor en el Perú. Algunos de mis hobbies son, bueno, ver películas de suspenso o épicas y escuchar libros de policiales clásicos tipo Sherlock Holmes. Y otro de mis hobbies también es comer. Bueno, eso es un poco acerca de mi persona, la persona que les va a estar guiando las próximas semanas en el curso de Moclan.
Perú. Y ahora vamos al curso, en una introducción a Moclan. ¿Qué es Moclan Perú? ¿O qué es Moclan para los que son nuevos con el curso? Bueno, Moclan son las siglas del seminario Moore College Latin America. Y ahí viene Moclan, M-O-C-L-A-M, Moclan, Moore College Latin America. Y Moore College es un seminario originalmente anglicano, basado en Australia, pero que es interdenominacional y es basado especialmente en el área de teología bíblica. Y esa es, bueno, la currícula que seguimos, aunque nos ampliamos bastante en los cursos de Moclan, de la currícula, y la acreditación que recibimos es de Moore Theological College y, bueno, la acreditación es de AETAL, perdón, en Latinoamérica. Moore College, los cursos de Moclan Perú son cursos por distancia. Los cursos son 18 cursos que se ofrecen, mayormente en teología bíblica, hermanos. Bueno, una introducción al curso. Ustedes deben haber recibido un link con su carpeta del estudiante, hermanos. Y en su carpeta del estudiante hay 8 carpetas. Y si la tienen ahí, quiero explicarle el contenido de cada una de sus carpetas. En el link que se le ha enviado una vez que se registraron, ahí está una carpeta que dice carpeta del estudiante, donde hay 8 carpetas diferentes, folders, y cada uno tiene contenido diferente. En la carpeta número 1 está el material de trabajo que vamos a seguir en las lecciones de Moclan, así como el método de evaluación. En la carpeta número 2 está la sumilla del curso y el bosquejo del curso. En la sumilla del curso, bueno, se especifica básicamente los contenidos del curso, etc. Hermanos, por si acaso, siéntanse libre en cualquier momento de hacer alguna pregunta, tipéenla nomás y en este momento yo voy a poder interactuar y poder responder a sus preguntas. En la carpeta número 3 está el ensayo y ahí se especifica cómo escribir un ensayo, los ensayos que van a tener que presentar, etc. Tienen que presentar un ensayo para este curso. Este ensayo, el título del ensayo está en donde dice evaluación en la primera carpeta. Y el ensayo que ustedes van a tener que presentar antes del examen final, el último día es el día del examen final, es en 3 páginas. Ustedes tienen que contestar a la pregunta: ¿qué enseña Pablo en Efesios sobre la naturaleza de la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia y los dones entregados al pueblo de Dios? Entonces, ese es el título de su ensayo para este semestre, hermanos, para este módulo. En la carpeta número 4 está la lectura que ustedes van a tener que realizar en preparación para las clases. Si ustedes ven en esa carpeta, hay 2 carpetas. Hay una carpeta que dice lectura A y otra carpeta que dice lectura B. En cada uno hay 8 subcarpetas de las 8 semanas. La lectura A y la lectura B tocan básicamente los mismos tópicos. La diferencia es que la lectura A es para personas que relativamente son nuevas en teología y recién están comenzando, básicamente. La lectura es un poco menos y el lenguaje es un lenguaje no técnico. Mientras que la lectura B es un poco más profunda, es un lenguaje técnico para personas que tienen un trasfondo o en teología. Y es también una mayor cantidad. Entonces, ustedes son libres de realizar cualquier tipo de lectura, la lectura A o la lectura B. Ambas tocan los mismos tópicos, pero con diferentes niveles. Entonces, personalmente, hermanos, yo voy a estar realizando y he realizado la lectura B, que es una lectura un poco más avanzada. Pero si alguien se siente más cómodo haciendo la lectura A, entonces está bien para ustedes, hermanos. Es de acuerdo a su nivel y de acuerdo al tiempo que ustedes tengan. Pero tienen que realizar una lectura, ya sea en la semana una lectura A o ya sea la lectura B como preparación para el curso y también para las tareas, hermanos. En la carpeta número 5 están las tareas. Hasta el momento hemos colocado 2 tareas y en un momento vamos a ver un poco más y examinar con mayor profundidad las tareas que ustedes van a tener que realizar en preparación al curso. En la carpeta número 6 hay algunos recursos visuales que le van a ayudar en la preparación y el estudio de las clases. En la carpeta número 7 está un repaso ahí por cada semana, por cada unidad, repaso unidad 1, unidad 2, etcétera, con preguntas que ustedes no tienen que responder, pero son preguntas
que ustedes deben revisar y repaso y hacerlo semanalmente porque eso les va a ayudar al momento del examen. Y por último, en la carpeta número 8 están algunos documentos que ustedes tienen que presentar al momento de la inscripción, como la carta pastoral, etcétera, hermanos. No sé si hubiera alguna pregunta en cuanto a la carpeta del estudiante, hermanos, o si todo está claro. Si todo está claro, entonces vamos a seguir con la sesión introductoria el día de hoy. Si no hay ninguna pregunta sobre la carpeta del estudiante, el método de evaluación. En Moclan, Perú, ustedes tienen que dar un examen final y escribir un ensayo. Esos exámenes y ese ensayo final es escaneado y enviado a Moore College en Australia y son ellos quienes lo clasifican. Básicamente el 100% de sus notas es basado en el ensayo que ustedes escriben y en el examen final. Sin embargo, las tareas son necesarias para que ustedes puedan rendir el examen, hermanos. Es muy importante la realización de las tareas porque eso ayuda al mejor entendimiento del curso. En cuanto a las clases y sesiones online, son básicamente lo que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a tener una sesión online cada semana de alrededor de una hora, más o menos, entre 45 minutos a una hora, algunas veces un poco más. Y vamos a tocar tópicos teológicos del libro de Efesios. Y nos vamos a centrar en exégesis de algunos pasajes específicos. No tenemos tiempo para analizar cada versículo, los 155 versículos del libro de Efesios, pero sí tenemos tiempo para analizar algunas porciones. Y he escogido las porciones más representativas del libro, y esos son los que vamos a estar analizando, juntamente con su material de estudio de Moclan. Hermanos, las sesiones online son obligatorias, por si acaso ustedes deben estar presentes y participar en el curso. Y si no pueden estar en alguna sesión, entonces deben verlas, hermanos, deben prestar atención a las mismas. Solamente acotar un poco antes de ir a Efesios en cuanto a la estructura, etcétera, sobre las tareas. Si ustedes tienen sus tareas, hermanos, ya tienen dos tareas ahí, la tarea de la semana 1 y la tarea de la semana 2. Son 8 tareas en total. Dijimos que quien falle en presentar 3 tareas está fuera del curso, entonces yo les recomiendo que no se atrasen en sus tareas, hermanos. Y las tareas tienen 3 partes. En la primera parte, si ustedes revisan la tarea 1, por ejemplo, la tarea 1 y la tarea 2, ambas tienen 3 partes. Y en la tarea 1 dice la fecha de entrega, que ustedes la fecha en la que la deben entregar. El correo al cual lo deben entregar es moclanperutareas@gmail. Y tienen 3 partes. En la primera parte, ustedes tienen que hacer una lectura. Ustedes son libres de elegir entre la lectura A o la lectura B. En la segunda parte, ustedes tienen que responder algunas preguntas. Estas preguntas son basadas en su material de estudio de Moclan. Ustedes deben responder a las preguntas y tipear, está ahí escrito. Y en la parte 3, ustedes tienen que o ver un video y responder a unas preguntas de aplicación o analizar un sermón. Una semana ustedes van a tener que ver un video y responder preguntas, y la siguiente semana van a tener que analizar un sermón. Y en el análisis del sermón, ustedes, como pueden ver en la tarea número 2, en el análisis del sermón ustedes van a tener que responder en una página o 2 máximo. Van a tener que analizar la introducción, analizar el cuerpo, analizar la teología bíblica, analizar la estructura, el énfasis cristocéntrico, la aplicación, la conclusión y el estilo. Esto está en la tarea 2, hermanos. ¿Por qué estamos dejando tareas que son análisis de sermones? Bueno, básicamente es porque la teología de la iglesia no está en sus libros, sino en sus sermones. Y para esto nosotros vamos a tener que analizar sermones de diferentes predicadores. Entre los predicadores que vamos a analizar son John Piper, Charles Spurgeon, Sugiel Michelin y Juan Calvino. Es a estos 4 predicadores que han pasado bastante tiempo en Efesios que vamos a analizar en este curso. Estamos dejando a Martin Lloyd-Jones por razones de tiempo. No podemos analizar sus 272 sermones en Efesios de Martin Lloyd-Jones, pero la mejor manera para aprender a predicar es escuchando buenas prédicas e interactuando con predicación. El curso de Moclan es de formación, ya sea que usted enseñe un estudio de grupo pequeño o sus devocionales,
o los devocionales en su casa, o enseña escuela dominical, o a mujeres, o predica la palabra de Dios, usted tiene que aprender el libro de Efesios de tal manera que lo pueda predicar de una manera cristocéntrica, con énfasis en la teología bíblica y pueda saber la estructura. Y por eso es la importancia de analizar sermones. Y ustedes se van a dar cuenta que a veces incluso los mejores predicadores cometen errores en su estructura, etc. No hay sermón perfecto, pero el Señor lo usa. Eso es un poco en cuanto a las tareas, hermano. No sé si hubiera alguna pregunta hasta este momento sobre las tareas, la introducción al curso, etc. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, si estamos bien, entonces sigamos con el curso, hermanos. Y vamos a hablar un poco de la introducción a Efesios. ¿Cómo encaja el libro de Efesios y cuáles son los temas principales bíblicos teológicos del libro de Efesios y cómo se conectan los mismos con la historia de la redención revelada en las Escrituras? Bueno, el libro de Efesios es la aplicación práctica de la inauguración del reino de Dios en la vida de la iglesia. Y tocan ciertos temas que cuando se aprecian a la luz del contexto, el contexto de la historia de la redención de las Escrituras, Efesios cobra luz y un brillo que ilumina completamente el panorama global de las Escrituras. Al comenzar el libro de Efesios, en el capítulo 1, comienza Pablo desde antes de la fundación del mundo. Dios está llevando a cabo y ejecutando aquellos planes que Él se había propuesto ejecutar en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y esto lleva a Pablo a alabar a Dios por su fidelidad en Cristo Jesús. Y ese es el comienzo del libro de Efesios. En el capítulo 2, Pablo sigue mencionando, ahora va cómo esta ejecución del reino va en relación con la humanidad. Y Pablo comienza el capítulo 2 hablando de la humanidad. Comienza hablando de la humanidad sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Luego, la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús, restaurando al hombre, llevándolo con Cristo Jesús, y cómo la consecuencia de esto tiene en una nueva humanidad, creada esta vez a la imagen de Dios, creada, me refiero a reconstruida a la imagen de Dios en un nuevo pueblo, la iglesia. Y en ese nuevo pueblo no hay distinciones étnicas, no hay judío ni gentil, sino que ambos son unidos en Cristo Jesús. En ese nuevo pueblo hay una unión social, ya no hay una diferencia entre ricos y pobres. En este nuevo pueblo de Dios, la iglesia, no hay una distinción de géneros entre hombre y mujer, ambos son uno en Cristo Jesús. Y la carta continúa. La carta en sí misma afirma una unión en diversidad, y es lo que representa la iglesia, una unión en diversidad. Y esto es un reflejo de la Trinidad misma. La Trinidad son tres personas diferentes en un solo Dios, unidad en medio de la diversidad. Tres personas diferentes, un solo Dios. Y es lo mismo con el cuerpo de la iglesia. Hay diferencias entre los mismos, sin embargo, unidad en el cuerpo de Cristo. Luego sigue tocando algunos temas teológicos en el libro de Efesios. Allí es la nueva humanidad restaurada en Cristo Jesús, en el capítulo 4. Y se ve como esta restauración del reino de Dios en la iglesia se ve en diferentes aspectos. Y Pablo analiza en los capítulos 4 y 5 de Efesios cómo este reino de Dios tiene implicancias, por ejemplo, para la vida de la familia, cómo este reino de Dios tiene implicancias para la vida de la iglesia, cómo este reino de Dios tiene implicancias para el trabajo y el gobierno. Y es muy importante, hermanos, que podamos ver cómo Efesios desarrolla estos temas, porque la aplicación de la ética del reino es primariamente en estas tres esferas. La primera esfera, una vez que nos reconciliamos con Dios, esta reconciliación con Dios produce una reconciliación con nuestra familia. Inmediatamente la esfera primaria es entre esposo y esposa y entre hijos y padres. El reino produce una reconciliación. Pero inmediatamente después de esto, esta reconciliación también está en la iglesia, el cuerpo de Dios.
y luego esta reconciliación tiene una aplicación o un efecto en el gobierno y en el trabajo. Es muy importante que podamos entender esto porque esto es derivado directamente de los efectos de la caída y el pecado en la creación original. Y en un momento vamos a ver cómo el libro de Efesios se conecta con los temas principales de las Escrituras. Y luego el libro de Efesios termina en el capítulo 6 hablando algunas de las luchas que realmente los ciudadanos del reino tienen en la extensión del reino. Y me refiero aquí a la lucha espiritual. O lo que se llama guerra espiritual, que es lo que vamos a hablar un poco en la parte final del curso. Y eso es, bueno, una introducción a los temas teológicos del libro de Efesios, la nueva humanidad en Cristo Jesús. Vamos a tener también un seminario sobre nueva perspectiva en Pablo. Eso vamos a hablar un día particularmente, no es obligatoria esa sesión, pero vamos a analizar un poco las nuevas perspectivas en Pablo. Vamos a hablar un poco de N.T. Wright, James Dunn y A.P. Sanders. Es lo que vamos a estar analizando un poco debido a la cobertura y a la controversia que actualmente hay en Latinoamérica sobre nueva perspectiva. Vamos a hablar un poco acerca de los mitos sobre la misma y algunas realidades sobre la misma y algunas implicancias, por ejemplo, en la comunidad del pacto o en la imputación de justicia o énfasis particulares, por ejemplo, de N.T. Wright o James Dunn, etc. Hermanos, no sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí en esta sesión introductoria. Por si acaso, hermanos, esta sesión no es, todavía no hemos comenzado el curso como tal. Estamos viendo algunas cosas introductorias al curso, como el sílabus, las tareas, los temas generales, etc. La próxima semana vamos a comenzar ya con oficialmente el capítulo 1 de Efesios. Esa es una sesión introductoria. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a seguir con un poco del estudio del libro de Efesios. ¿Cómo se conecta el libro de Efesios con la historia de la redención, hermanos? Bueno, la historia de la redención comienza desde antes de la creación del mundo. Dios, en su consejo trino, había decidido crear el mundo, permitir la intrusión del pecado en el mismo y la muerte de Cristo Jesús, la inauguración del reino y la consumación del reino. Estos temas fueron planeados antes de la misma creación del mundo. Dios crea el mundo al comienzo, Génesis 1 y 2, y crea a Adán y Eva. Adán y Eva, por su propia elección, deciden pecar y ser rebeldes para con Dios. Sin embargo, Dios no deja a Adán y Eva sumidos en su pecado. Vemos en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis que Dios cubre a Adán y Eva con ropas hechas de la piel de un animal. Estas ropas son una referencia a la herencia que Dios no les había quitado. Las ropas, el cubrirlo con ropas, significaba que Dios aún les iba a otorgar la herencia y que eran, aún en un sentido, el pueblo especial de Dios. Este significado de cubrir con ropas lo vemos, por ejemplo, en el hijo pródigo. Cuando el padre cubre al hijo con ropas, el significado de devolverle la herencia, o en el sentido de Jacob y José, cuando Jacob le da un manto real a José. Este manto o este con diferentes colores significaba básicamente que él era una especie de rey ungido. En el caso de José, lo cual generó envidia de parte de sus hermanos, el hijo de su vejez. Y esta frase, hijo de su vejez, que Jacob usa para con José, es la misma frase que Abraham, su abuelo, había usado con Isaac. Y es una referencia mesiánica. Es decir, que Jacob pensaba que José iba probablemente ser el Mesías, o aquel que pondría la enemistad que había comenzado en el jardín del Edén. Si ustedes recuerdan, en Génesis 3:15, Dios le dice a Adán y Eva y a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis capítulo 3 había la promesa dada por Dios de que Él enviaría un hijo de la mujer,
un hijo de Eva que pondría fin a la enemistad, terminaría con las obras de la serpiente, las obras del diablo, y llevaría a cabo la restitución o la restauración original del reino de Dios que había sido perdido en el jardín del Edén. Esta promesa, esta expectativa de aquel que vendría, el Hijo de la Mujer, es un hilo de plata que se conduce directamente por todo el Antiguo Testamento y tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Esta promesa de aquel que vendría de parte de Dios y restauraría el reino es con lo que comienza Génesis. Y vamos a comenzar desde Génesis y llegar en los próximos minutos cómo esto se conecta con Efesios. Dios decide comenzar su obra de restauración a través de una nación. Y para esto en Génesis capítulo 12 llama a Abraham. Si ustedes ven y comparan el capítulo 11 de Génesis con el capítulo 12 de Génesis, en el capítulo 11 vemos la Torre de Babel, donde paradójicamente el ser humano trata de construir una torre e ir arriba, mientras que Dios dice, voy a ir abajo y destruir lo que está el hombre en su orgullo queriendo hacer, de elevarse como Dios. Y ahí viene lo que Dios había planificado originalmente, que era la creación de las culturas y de la diversidad del ser humano. Vemos inmediatamente después de esto que Dios no deja al ser humano en su oscuridad, sino que llama a Abraham. En el capítulo 12, Dios le promete a Abraham que a través de su descendiente, como dice Gálatas capítulo 3, verso 16, que puede ser descendencias o descendiente, Pablo lo interpreta como su descendiente en Gálatas 3:16, él traería bendición a todas las naciones. Desde Abraham había la expectativa de aquella persona que sería un hijo de Abraham y que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Este hombre que sería un hijo de la mujer, que pondría fin a la enemistad con el diablo. Este hijo de Abraham, que traería bendición a todas las naciones, es la expectativa en el Antiguo Testamento y es parcialmente cumplida en José. Es por esto que en el libro de Génesis, de los 50 capítulos del libro de Génesis, 13 capítulos se dedican a la vida de José. De hecho, 14, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, se dedican a la biografía de José. ¿Por qué? Porque José, como dice en el capítulo 50 de Génesis, de una manera él trajo bendición a las naciones a través de la salvación que ejecutó salvándolos de la hambruna. Y de esta manera José es un tipo de Cristo, como también lo fueron los diferentes patriarcas en su momento. Pero José, por excelencia, es una luz brillante que apunta de una manera muy clara a Cristo Jesús en su propósito salvífico redentor. Claro que José, de una manera tipológica, salvándolos de la hambruna, él es negado y vendido por sus hermanos y queriendo ser muerto, mientras que Cristo es realmente muerto por sus hermanos. Y esto sirve como introducción al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo se ve cómo el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto. Y aquí, a partir del libro de Éxodo, comienza el tema histórico redentivo en el Antiguo Testamento. Dios va a traer la redención a su pueblo escogido a través de un hombre, esta vez es Moisés. En Moisés vemos la liberación del pueblo de Dios que prefigura la redención tipológica que nosotros como cristianos experimentamos en Cristo Jesús. Vemos luego que la nación de Israel es liberada de Egipto, pasa a través de Moab, cruza el río Jordán y entra a la tierra prometida, Canaán. En Canaán vemos el establecimiento de Josué y los jueces, cada uno de los cuales prefigura a Cristo Jesús. Y por último, 400 años después, vemos el establecimiento de la monarquía con el rey David. ¿Por qué quiero ir al punto de la monarquía? Porque es a partir de la monarquía, alrededor del año 1050 a.C., que se desarrolla un tema que será de profunda importancia en el resto del Antiguo Testamento y especialmente cobrará importancia en la parte del exilio y el posexilio. Y es el tema del siervo rey de Dios, como está ejemplificado en Isaías 42, 43, 53
etcétera, especialmente en la segunda mitad del libro de Isaías. A partir de aquí es donde hay la expectancia en el Antiguo Testamento de un hijo de David que sería aquel que restauraría a la nación de Israel en el exilio al cual habían caído como consecuencia de su pecado. El pueblo de Israel, recordemos que para el momento del advenimiento de Cristo, ellos todavía se consideraban a sí mismos como estando en el exilio, bajo el dominio de Roma. Ustedes recuerdan que fue el exilio, ¿verdad? El exilio, el reino de Israel se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cae a manos de un ejército invasor en el año 722 a.C. y el reino del sur cae bajo las manos de Babilonia en el 586 a.C. Pasan un promedio de 70 años y luego retornan. Sin embargo, como vemos al final del libro de Segunda de Crónicas, todavía hay la expectancia de aquel descendiente de la mujer, aquel descendiente de Abraham, aquel descendiente de David que pondría fin a las obras del diablo y traería la restauración del reino. Y es aquí donde comienza el Nuevo Testamento. El libro de Mateo, en las genealogías, apunta a Cristo Jesús como aquel descendiente de Abraham y aquel descendiente de David, mientras que la genealogía de Lucas, capítulo 3, apunta a Cristo Jesús como aquel descendiente de la mujer, el hijo de Adán. Y es a través de Cristo Jesús que Dios restablece el reino que había sido perdido en el libro de Génesis y en la resurrección de Cristo Jesús. Esta resurrección de Cristo Jesús es un significado de la resurrección también, en un sentido de la nación de Israel y la restauración de la restauración de Israel, la inauguración del reino y el comienzo del cumplimiento de los propósitos de Dios prometidos en el Antiguo Testamento. Y es aquí cuando llegamos a Pablo, el apóstol a los gentiles y el libro de Efesios. El tema central en la predicación del libro de los libros de Pablo, como vemos en Hechos capítulo 28, es la predicación del reino de Dios. Sin embargo, Pablo predica el reino de Dios de una manera diferente que es predicado en los evangelios sinópticos. Pablo esta vez está hablando o escribiendo desde un punto de vista de la inauguración del reino, mientras que los evangelios sinópticos escriben desde antes o desde una perspectiva anterior a la inauguración del mismo. Pablo ahora está enfatizando cómo es que este reino que ha sido inaugurado en la muerte y resurrección de Cristo Jesús tiene implicancias para la vida ética de los cristianos que viven en este reino, que viven en este periodo conocido como el ya, pero todavía no. El ya en el sentido de que el reino ya ha sido inaugurado, pero el todavía no, en el sentido de que el reino todavía no ha sido consumado del todo. ¿Cómo es que este reino de Dios tiene las implicancias prácticas y éticas en el libro de Efesios? Y eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en las próximas semanas. ¿Por qué es importante tener una noción bíblica teológica del libro de Efesios? Porque al momento que usted predica o enseña de Efesios, es muy fácil tomar un verso y usarlo como un pretexto para enseñar algo que no tiene nada que ver con lo que Pablo está enseñando en el libro de Efesios. Creo que es un error que muchas veces predicadores cometen, de tomar un verso y predicar una palabra que se encuentra ahí, pero que en realidad no tiene ninguna relación con lo que Dios quiere comunicar en la teología del libro como un todo. Y ejemplos de esto son innumerables. Algunos de ustedes ya han escuchado este ejemplo, pero creo que vale la pena repetirlo. Por ejemplo, viene a mi mente el ejemplo de 2 de Samuel y el adulterio entre David y Betsabé. Probablemente ustedes han escuchado prédicas sobre esto, ¿verdad? Prédicas sobre David y Betsabé. Yo recuerdo una vez un predicador en mi iglesia leyó la historia de David y Betsabé y luego sacó 10 cosas que uno no debe hacer para caer en adulterio. Y la siguiente semana estaba predicando sobre algo diferente, el libro de Samuel y 5 cosas como criar a los hijos.
Luego la siguiente semana, 6 maneras como administrar mejor tu dinero. La siguiente semana, 5 razones por las que Dios te ama tal como Él. Y cosas así. Ahora, ¿es realmente la historia? Dios inspiró la historia de David y Betsabé a fin de que sepamos cómo no caer en adulterio. ¿Es esa la razón de su inclusión en el canon? ¿O es la historia de David y Betsabé el propósito principal de mostrarnos la causa por la cual eventualmente el pueblo de Israel fue al exilio, lo cual permearía todo el resto del Antiguo Testamento? El propósito de la historia de David y Betsabé es y debe ser interpretado dentro del contexto de la historia de la redención y las repercusiones terribles que tuvo para la historia y la nación de Israel. Tanto que hasta el día del Nuevo Testamento, aún este pecado de la división y el exilio seguían teniendo lugar. Ahora, si yo predico la historia de David y Betsabé solamente como si fuera un libro de historias morales, en realidad no estoy predicando la escritura. Estoy predicando la escritura como predicaría de fábulas de Esopo. Tomo una historia, como tomaría cualquier historia, y comenzaría a dar lecciones morales. Eso no es predicar la Biblia, por supuesto. No es predicar la historia y la razón por la cual Dios inspiró ese texto. No estoy diciendo que no podamos dar aplicaciones morales. Claro que sí, podemos dar aplicaciones morales. Pero el propósito principal no es enseñarnos 5 razones para hacer esto, 6 razones para hacer esto. Y esto a veces se hace en prédicas, se hace a veces en la manera como se escriben blogs o artículos, 5 razones por esto, 6 razones por esto. Y yo creo que el propósito de las escrituras debe verse desde un aspecto histórico redentor. Y es por esto que vamos a estudiar el libro de Efesios, a fin de que ustedes puedan interpretarlo de una manera adecuada, hermanos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos, en relación al curso, tareas, etc. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Ahora, hermanos, quisiera darles un reto antes de concluir esta sesión. Quisiera darles el reto. Yo creo que la mejor manera de hacer un estudio de un libro es memorizándolo. Yo quisiera retarles que ustedes memoricen, al menos hagan su mejor esfuerzo para memorizar el libro de Efesios, hermanos. Mientras estamos estudiando en las próximas 8 semanas, el libro de Efesios solamente tiene 155 versículos. Y yo les quiero retar que ustedes memoricen al menos todo lo que puedan el libro de Efesios. Don Carson, cuando estuvo estudiando en Cambridge, y bueno, Carson pertenecía a la misma misión que pertenezco y de amigos en común. Él estuvo estudiando en Tyndall House en Cambridge. Y bueno, una de las cosas que los estudiantes tuvieron que hacer a fin de que él aplicara para su programa de PhD en Cambridge fue también memorizar, según recuerdo, el libro de Efesios. Y Carson memorizó, fue el primero en memorizar el libro de Efesios con acentos incluidos en griego, no en inglés o español. El reto era memorizarlo en el idioma original. Y según recuerdo, Carson memorizó el libro de Efesios en unos días en griego, palabra por palabra, incluyendo los acentos. Y a veces cuando viene a estudiar acá en Inglaterra, hermanos, es otro mundo. Y por eso yo quiero retarles, hermanos, fuercen su intelecto, fuercen su mente, para que realmente la escritura abunde en su mente y en su corazón, hermanos. Augusto pregunta, las clases van a ser los miércoles y ya no los lunes, ¿cierto? Sí, hermano, pero quizá pueda cambiar en una semana u otra, dependiendo de si tengo alguna actividad especial u otra, hermanos. Pero eso va a ser anunciado en el grupo de WhatsApp, que ustedes ya deben haber sido agregados al grupo de WhatsApp y también a través del grupo de Facebook. Entonces yo les quiero animar, hermanos, a que ustedes memoricen el libro de Efesios. Y para esto, hermanos, yo mismo me comprometo a hacerlo, para tenerlo aquí en la mente, el libro de Efesios, y poderlo citar. Y al día de hoy he memorizado, o he tratado de memorizar los primeros
Sí, José Luis, las clases van a quedar grabadas aquí en el grupo de Facebook y puedes retornar en cualquier momento y poder volver a verlos, hermanos. José Luis Ponce Espiglio pregunta eso y si pueden volverlos a ver online cuantas veces les gusten, ah, etcétera, hermanos. Yo he tratado de memorizar el día de hoy los primeros 14 versículos del libro de Efesios. Ah, y no sé si lo diga bien, pero voy a tratar de decirlo el día de hoy. Ah, ¿En qué versión recomiendo hacerlo? Bueno, yo te recomendaría hacerlo en una versión como la Nueva Biblia Latinoamericana, que es el mismo texto de la Biblia de los Hispanos, o la Biblia de las Américas. La versión que yo he usado es Reina Valera para memorizarlo, simplemente porque es la Biblia que yo aprendí de niño y es donde tengo los versos memorizados, entonces ya cambiarla de adulto es un poco difícil. Pero creo que hay versiones mejores que la versión de Reina Valera para su estudio, pero ustedes pueden hacerlo en la versión que consideren, hermanos. Y yo en el día del examen final, voy a tratar de dar los 6 capítulos de Efesios de memoria, hermanos, y espero que pueda. Si no puedo, tengan misericordia de mí. Ya estoy siendo un poco mayor y mi cerebro no trabaja de la misma manera. Esa NBDH, Juanchero. Pero vamos a ver cómo va. Ah, ok, voy a tratar de decirlo aquí online, ok, hermanos. Voy a cerrar mis ojos y tratar de decirlo solamente para poder animarlos y que ustedes también memoricen. Voy a tratar de decir, de repente me equivoque, es más de la 1 de la mañana, van a ser las 2 de la mañana en Inglaterra. Pero bueno, voy a tratar de decir Efesios capítulo 1, versos 1 al 14, versión Reina Valera 1960. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gracia, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, creo que me faltaron los 2 últimos versos. En él asimismo, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para el avance de su gloria, etc. Bueno, dije los versos 1 al 12, no está mal para el día de hoy, hermanos. Entonces yo les quiero retar a que ustedes lo puedan hacer. De repente me he equivocado en algún par de palabras, pero bueno, el día del examen final ya voy a estar en el Perú y voy a tratar de decir los 6 capítulos de memoria. Y yo les quiero animar a que hagan esa práctica, hermanos, especialmente aquellos que son jóvenes, que tienen un cerebro más fresco. ¿Por qué no tengan miedo, hermanos? Memoricen el libro de Marcos, memoricen Gálatas, memoricen Efesios. Los judíos solían memorizar el Antiguo Testamento de memoria. Aquí en Inglaterra, hermanos, conozco gente que memoriza las escrituras en griego y en hebreo, hermanos. Mi profesor sabía Jonás en hebreo casi de memoria y citaba las palabras en hebreo. Eso creo que yo no podría hacer, no podría memorizar en hebreo
o no podría memorizar en griego, es mucho para mí, pero en español sí. Y aquí he conocido gente en Cambridge que tienen libros de la Biblia, Gálatas, aquí en griego, y pum, 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 lo citan. Entonces yo le quiero animar, hermanos, que vayan más profundo en la palabra del Señor, que la tengan morando en su mente, en su corazón, que durante el día venga sus pensamientos, que cuando están durmiendo esté aquí en su cabeza, que limpie completamente su ser, que automáticamente cuando hablen salga palabra, que piensen palabra, articulen palabra, sueñen palabra, consuman palabra, que su mente sea completamente llena del conocimiento de Cristo Jesús, a fin de que lleguemos a ser como Él mismo es, hermanos. Ah, si no pueden, al menos den su mejor esfuerzo. No es requisito para el curso, por si acaso, memorizar el libro. Y no les voy a preguntar tampoco si lo han hecho o no. Pero les quiero animar a que estudien las escrituras, hermanos, a que lean los libros, lean los comentarios, que animen a sus congregaciones, que la palabra de Dios abunde en nuestra nación, en el Perú, y pueda ser establecido su reino, hermanos. Bueno, animo con los estudios, queridos hermanos, amados hermanos, y la próxima semana vamos a tener nuestra primera sesión sobre Efesios capítulo 1. No olviden hacer su tarea, no olviden hacer su lectura, por favor, hermanos. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar conmigo en esta noche. Son casi las 2 de la mañana en Inglaterra y estoy con mucho sueño, pero muy contento de poder estar con ustedes. Estoy orando por ustedes a la distancia y espero que el Señor ilumine los ojos espirituales y nos lleve a tener fruto abundante en Él. Les amo mucho, hermanos, y gracias por estar conmigo en el curso de Efesios. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches y gracias. Buenas noches. Hasta luego.